buenos días, tardes o noches según me estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poqueto Podcast con su anfitrión, el Joe. Esta semana la verdad es que estuvo bastante movida, sobre todo porque hubo muy buenos episodios en el anime. Se estrenó los cortos de Las Nieves de Hisui y hoy vengo a hablarles acerca de justamente los contenidos alternativos de Pokémon. Pero, antes que nada, pues hay que empezar con el episodio de la semana del anime, que era uno bastante esperado porque significaba el regreso de Lily, un personaje bastante querido de aquellos que alcanzaron a ver la temporada de Sol y Luna, y cuya trama se quedó, pues vamos a decir, abierta. De todos los personajes fue la única que no concluyó su historia debido a que pues terminó en esta búsqueda de su padre tras reparar a Maguirna y todo esto. Y justamente este episodio lo que hace es cerrar ese ciclo. Realmente me impresiona porque el anime de Pokémon, entre sus cosas buenas y cosas malas, una cosa que también lo caracteriza bastante es que a veces algunas de las subtramas que empiezan jamás las termina. Entonces es un poco frustrante que a lo mejor un personaje que empieza un arco no termina del todo, o lo terminan olvidando porque se viene a la siguiente temporada, o una historia que empieza jamás termina porque simplemente no hay tiempo para ello, o los escritores y guionistas se les olvida. Creo que el ejemplo más claro de esto es justamente la tan conocida historia de la GS Ball, la Pokébola GS, que ese objeto fue la razón por la cual Ash y compañía viajan a la región de Yoto y nunca concluyó la historia. Ya después se reveló que la razón de esto fue porque originalmente pues se tenía una historia planteada de que en esa Pokébola iba a estar Celebi y un montón de cosas ahí, pero por la cuestión de que el anime y la franquicia se reestructuró para hacer algo a una franquicia a largo plazo, pues se tuvo que ignorar esa trama completamente y tuvieron que reenfocar el anime a nuevas historias, nuevos arcos, y obviamente haciendo de lado a la película, bueno, haciendo de lado a Celebi, dejándolo únicamente para la película y el manga, porque en el manga también aparece la Pokébola GS y justamente hay toda una trama al respecto de esto, pero más adelante vamos a hablar de eso. Otra subtrama que a mí me frustró mucho que se quedó abierta, pues sería la historia del Malamar malvado de X y Y. No sé si algunos lo recuerden. En X y Y hubo dos episodios en el que había un Malamar, este Pokémon calamar psíquico oscuro, creo que eran los tipos, que que se ponía a controlar la mente de la gente para que le hicieran los mandados, como crear un ejército de zombies, o incluso ya en su último episodio crear una arma súper poderosa con la cual iba a extinguir la humanidad o algo así. Y tú decías, wow, esta historia escaló demasiado rápido, me pregunto cómo va a concluir. Y resulta que ahí quedó. Nunca volvimos a ver nada del Malamar malvado que vino del espacio o algo por el estilo. Pero la verdad es que esa subtrama estaba muy buena. Estaba como que todo lo oscuro que el anime de Pokémon nunca fue en toda su vida lo consiguió en esa serie de episodios. Ese es en específico la subtrama que a mí la verdad sí me molestó mucho que nunca terminara, nunca llegó a nada, o quizás sí llegó a algo pero no lo vimos aquí en América y se quedó en Japón, no lo sé, no estoy seguro, pero eso es lo que yo recuerdo. Y bueno, dentro de esto también podríamos añadir pues subtramas de rivales o compañeros que quizás no llegaron a mucho. Bien podrían ser rivales que Ash se ha topado a lo largo de la historia, como por ejemplo, hablando de nuevo de Yoto, de Casey, esta niña aficionada a los equipos de los Electabuzz de Yoto o algo así, originalmente era como que una rival y aparecía en un par de ocasiones durante toda la serie, pero su trama nunca llegó a nada. De hecho, creo que ni siquiera llegó a la liga. Es como que, ¿por qué nos presentas un personaje que a la mera hora no va a ser como que un rival importante al final de la serie? Luego también tenemos pues otros rivales, ¿no? De hecho, podríamos decir que todo el elenco de Blanco y Negro, todos los rivales de Blanco y Negro, sus historias nunca concluyen. Siempre aparecían, decían, te voy a vencer o cosas por el estilo, pero nunca concluyeron sus historias. Solamente eran personajes que de repente aparecían y ya para el final de la serie simplemente desaparecieron. Todo lo que fue la temporada final jamás volvimos a saber nada de ellos. Entonces
digamos que la serie de Pokémon, entre sus cosas buenas y malas, ese es uno de los detalles que a mí nunca me agradaron del todo. Las subtramas que abren, pero nunca concluyen. Y justamente pensaba que la historia de Lily pues iba un poquito por ese lado, ¿no? Es decir, Alola termina con justamente esto, de que se embarcaban en un viaje por encontrar al padre de Lily, y ahí quedó. Cosa que termina con este episodio. La verdad, yo creo que habrá sentimientos encontrados para los que querían ver este episodio. Algunos de seguro querían que Ash y Lily se reencontraran desde el mero inicio y todo el asunto. Y aquí tenemos un poquito lo que ocurrió con el capítulo del regreso de Serena, en el que veíamos pues las dos partes. Veíamos la historia, en ese episodio teníamos la historia de Serena con Koharu y Ash y Go por otro lado. Y aquí más o menos sigue el mismo esquema. Lily, Gladio y Luzamine, su madre la cuarentona, están en busca de Mon, su padre, y pues están en su rumbo, ¿no? Lo terminan encontrando en una cabaña y pues como muchos podían esperar si jugaron los juegos, el sujeto pues no tiene memorias, básicamente los desconoce al verlos. Mientras tanto, Ash, Go y Koharu están investigando la aparición de un Pokémon misterioso que resultaba ser un Nihilengo, esta ultra bestia que... Ultra bestia, ultra ente. Yo les digo ultra bestias porque me gusta traducirlo directamente, ultra beast. Pero ultra ente tampoco es un mal nombre, pero yo le digo ultra bestia. Que pues si jugaron los juegos de Sol y Luna sabrán que es probablemente la ultra bestia, el UV más importante para la historia general de Alola, ¿no? Pues básicamente este es el ultra ente con el que Luzamine se obsesiona con todo el asunto de los ultraportales y todo lo demás. Y pues justamente entre tantas cosas, es la que la termina poseyendo y ahí va toda la trama. Había algunas cosas, aquí hay que recalcar algunos detalles, spoilers si no han visto el episodio. En resumidas cuentas, esta ultra bestia pues le ha lavado el cerebro al padre de Lily y le ha borrado los cerebros, le ha borrado la memoria para que él piense que esta ultra bestia es Lily, es como que su hija, y tienen una vida feliz en las nieves de la corona y todo el asunto. Entonces pues el episodio es básicamente Lily, Gladion y Luzamine tratando de dar por resolver ese asunto y poder recuperar a su padre y esposo. Lo interesante de todo el plot del episodio es justamente que la ultra bestia pues en la ilusión que mantiene atrapado al padre de Lily es que él ve al Pokémon como si fuese su hija, como si fuese una versión de Lily. Lo cual pues podríamos considerar como un easter egg a una de las teorías que se empezaron a disparar allá en el 2016 cuando empezaron a salir los trailers de Pokémon Sol y Luna, en los cuales presentaron a Lily, el personaje, y luego más adelante, no sé si antes o después, llegan y presentan a las ultra bestias o los ultraentes, donde presentaban a Nihilengo y a Buzzlord, al mosquito mamado. Y cuando muestran estos dos, cuando ven los dos fanarts, la comunidad cuando ve los dos diseños, empiezan a hacer como que sus teorías demenciales y justamente se dan cuenta de que Lily se asemejaba mucho a Nihilengo. Entonces empezaban a hacer teorías dementes, como que por ejemplo en la historia Lily en realidad era un Nihilengo y gran parte del plot era descubrir pues por qué tomaba forma humana y etcétera, cuando al final pues no fue tanto eso. Pero igual dio lugar a otro tipo de teorías, como que por ejemplo Luzamine, después de tener contacto con los ultraentes y después de ver a Nihilengo, se obsesiona a tal grado que empieza a vestir a su hija como uno de estos Pokémon porque su obsesión la lleva a eso. Entonces uno de los, vamos a decir, puntos climáticos de la historia es cuando Lily se recoge el cabello y todo lo demás, porque más allá de que se vea más pro así, es una manera de romper ese ciclo que llevaba su madre obsesionada con los ultraentes y por fin hacerle frente en ese asunto, ¿no? Pues en cierto modo es como que la interpretación que muchos tienen acerca de la historia de Sol y Luna. Y acá toman esa teoría y la convierten en canon, por decirlo de alguna forma, al tener un Nihilengo que toma la forma de Lily para engañar al padre de Lily y poder seguir con su historia fake. A grandes rasgos el episodio no es tan grande, es decir, no vemos peleas, no vemos así un gran diálogo entre Ash y Lily de que hace mucho que no te encontramos y todo lo demás. En sí es básicamente la conclusión de este arco de encontrar al padre de Lily y que todo siga adelante. Pero hay algunas cositas, detalles que a lo mejor no me fijé
o porque ahorita mismo se me hacen curiosas porque estoy viendo la versión japonesa antes de la versión doblada. Pero, por ejemplo, detalles como que, por ejemplo, Magirna, Magirna, japonés. Ahora mismo no me acuerdo de Soliruna, pero probablemente sea lo mismo. Pero Magirna japonés, los ruidos que hace son exactamente los mismos que hace en la película de Magirna y la Maravilla Mecánica. Es decir, es como que conservaron eso. Es de los pocos Pokémon que conservan su voz japonesa junto con Pikachu, al menos en este lado. Por otro lado también está el hecho de que no sé qué pasó con la animación por ahí en en algunas partes, no sé quién fue el encargado, pero tiene unas escenas muy bien animadas, o sea, no necesariamente de que wow, se ve increíble el movimiento, pero sí tiene un nivel de diseño y de sombreado muy característico que realmente difiere de lo que se había visto anteriormente en el anime. Entonces, no es una crítica, se ve increíble, pero me llama mucho la atención porque el episodio la verdad es que es muy encerrado, no es como que ocurra, no es como que se lleve a cabo en muchos escenarios, sino que realmente todo ocurre en una cabaña pues con muchas sombras y oscuridad por cuestiones de la trama, pero me llama mucho la atención cómo a pesar de ser tan limitado encontraron la manera de pues resaltar mucho. Entonces en sí fue un episodio muy bonito, sobre todo si a ti te gustaba mucho el personaje de Lily, la trama que tenía y todo este asunto. Creo que les va a encantar en ese sentido. La siguiente semana vamos a volver a ver a Ash y compañía de Alola para tener una batalla royal. El título del episodio es el regreso triunfal del campeón de Alola, entonces ya se imaginarán el tipo de fanservice que habrá. Vamos a ver a nuestro campeón defendiendo su título con sus compañeros de Hawái. Y pues bueno, la verdad el episodio estuvo bastante bien, muy bonito. Yo sí me creo que alguien de seguro estuvo llorando cuando vieron este bonito reencuentro entre padre e hija. Sobre todo porque en Sol y Luna el juego, la subtrama esta, si bien vamos a decir se resolvía, se dejaba como que muy interpretativo o a medias. Ya que en los juegos, sobre todo en Ultrasol y Ultraluna, te podías encontrar al padre de Lily como ayudando en el hotel, en un hotel, no me acuerdo con exactitud cómo se llamaba. Y pues platicaban, conversaban y como que daba a entender que justamente el sujeto no tenía memorias, que perdía, que no sabía ni quién era y todo lo demás. Y más adelante se desbloqueaba una cinemática en la cual lo veíamos visitar el paraíso Aether, donde lo ves platicar con Luzamine. Y Luzamine después te dice, oh, es él, pero pues no se acuerda de mí. Pero bueno, gente, yo les pregunto pues que me dejen en los comentarios qué les pareció el episodio, si les pareció bonito, si los decepcionó, si les agradó y pues qué esperaban. Yo la verdad me hubiera gustado un cameo del pequeño Calyrex, porque creo que es un Pokémon que han ignorado completamente. Pero bueno, se entiende, no hay tiempo para mostrarlo todo. Y es bueno volver a ver fue bueno volver a ver a las ultrabestias otra vez, a los ultraentes haciendo acto de presencia, porque pues son un concepto bastante padre y que creo que se puede explotar de muchas maneras. Y que de hecho con esto de las nieves de la corona pues hace referencia a lo que ocurre en el juego. Una vez que terminas la historia principal ocurre algo ahí en el que se empiezan a abrir como que ultraportales y es cuando empiezan todo este asunto de los reyes de los Pokémon legendarios. Bueno, pues básicamente hace como que un poquito de alusión a eso. No, tampoco tan centrado en eso, pero pues uno que jugó los juegos pues puede decir, ah, mira, es como cuando esto ocurrió. Entonces, bueno, fue un buen episodio, pero ya es momento de hablar del tema de la semana. Y justamente, supongo que lo primero que hay que considerar es que Pokémon es una franquicia gigantesca. Lo primero que hay que hablar es que pues hay que considerar que Pokémon es una franquicia grande, gigante, enorme, con mucha gente detrás, con muchas variaciones en cómo te puedes consumir la franquicia, y lo cual hace muy complicado decir, es que a mí me gusta Pokémon, sí, pero ¿qué te gusta, carnal? ¿Te gustan los juegos? ¿Te gustan los juegos de móviles? ¿Te gusta el anime? ¿Te gusta el manga? ¿Te gusta el juego de cartas? ¿Te gusta qué? Porque no necesariamente te tiene que gustar todo. Eh, yo por ejemplo pues me encantan los juegos, me encanta el anime, pero yo admito que soy un completo desconocedor del juego de cartas y de los juegos de móviles. Mientras que hay gente que de seguro vive por y para juegos como Pokémon Go o Pokémon Masters, pero les interesa un cacahuate los juegos de la línea principal o el anime, por poner un ejemplo. Entonces para mí la serie actualmente se basa, se respalda en 4 pilares muy marcados. Los más conocidos, no necesariamente los que más dinero generan, pero sí los más conocidos a nivel mediático, son obviamente el anime y los videojuegos.
¿Por qué? Pues porque todos han visto el anime, porque todos han jugado los juegos o a mínimo lo han visto una imagen de estos de alguna u otra forma. El tercer pilar para mí sería el juego de cartas coleccionables, que a veces pienso que está un poco infravalorada en el sentido de pues, su alcance y de todo lo que puede lograr. No menosprecien a las comunidades que juegan juegos de cartas, gente. Quizás sean una minoría, pero es una minoría que tiene una cantidad de dinero estúpida para gastar en cartas coleccionables que sean muy raras o que necesiten para su deck, y que constantemente están comprando packs nuevos o como dicen, paquetitos boosters y cosas de ese estilo, que finalmente es lo que genera dinero, y que también tienen pues una comunidad bastante sana. Creo que el juego de cartas de Pokémon sí le compite a otras comunidades como lo puede ser Yu-Gi-Oh o Magic en cuanto a alcance y rentabilidad. Y el cuarto pilar pues es el más nuevo, vendría siendo todo lo relacionado a los juegos de móviles, obviamente representados principalmente por Pokémon Go, pero eso no significa que otros títulos, que otros juegos de móviles pues no sean importantes para la franquicia, como lo puede ser Pokémon Masters, el juego del café, el Coffee Mix, y otros tantos que han ido saliendo por ahí, ¿no? Pues básicamente los juegos de móviles hoy en día pues no solamente son un complemento, sino que también son una muy buena fuente de ingresos y también de pues para hacerse populares entre las comunidades. Si tú llegas a los tops, si tú llevas a la App Store o a las tiendas digitales de móviles y buscas los juegos más vendidos o los más jugados, de seguro vas a encontrar Pokémon Go por ahí y otros títulos pues también bastante conocidos. Entonces, dentro de estos cuatro pilares podríamos decir que se ramifican, es decir, pero bueno, como todos sabemos, pues vamos a decir que esos son los cuatro pilares, al menos a mi ver. Y pues obviamente no se limitan únicamente a eso. Es decir, si tomamos a los juegos de la línea principal, como lo puede ser desde rojo y azul hasta Leyendas Arceus, pues sabemos que en el mundo de los videojuegos no solamente están esos juegos, también están sus spin-offs como Pokémon Ranger, Mundo Misterioso, Colosseum, Pokémon Tournament, Pokémon Snap y todos estos. Entonces, a final de cuentas, eso lo podríamos considerar como, bueno, eso yo lo llamo contenido alternativo. Juegos que si bien son de Pokémon y están licenciados y todo lo demás, pues no son parte de lo principal, ¿no? O sea, no son los juegos principales, no son el estandarte de este tipo de ese giro. Y aunque si bien pueden tener fandoms muy bonitos y muy aguerridos a estas experiencias, a final de cuentas las más importantes son las que desarrolla y entrega Game Freak al final de cada 3-4 años, ¿no? A final de cuentas. En el mundo de los móviles, pues como les digo, el estandarte pues puede ser Pokémon Go y los otros alternativos como Pokémon Masters o el Coffee Mix, el Hot Coffee Mix, no me acuerdo cómo se llama, pues vamos a decir que son los alternativos, aunque bueno, ahí acaba de llegar Pokémon United y quizás le robe el puesto a Pokémon Go, si no es que ya se lo robó en cuanto a popularidad, pero digamos que ahí está, ¿no? Está muy marcado cuáles son los juegos principales, o bueno, cuáles son los juegos estandartes de cada uno de sus giros y cuáles no tanto. En el caso de la animación tenemos un caso muy interesante, ya que pues tenemos el anime, tal cual, y como contenidos alternativos pues tenemos muchos más de los que podríamos pensar. Los primeros que se me vienen a la mente pues obviamente son las películas, que pues tomaban lugar durante mucho tiempo tomaron lugar durante los eventos del anime, pero a partir de la película de Pokémon Yo Te Elijo cambió completamente, es decir, desde la 20ª película, la número 20, cambiaron un poco las cosas y ya no se desarrollan vamos a decir, al mismo tiempo que las temporadas en las cuales se liberan las películas, sino que ahora se llevan a cabo en un universo alternativo, con un Ash alternativo que tiene su propia historia con Pikachu y otros Pokémon quizás, pero eso le da libertad a los guionistas de que pues conozcan nuevos personajes, de que los entornos o historias en las que se desarrollan las películas pues sean más interesantes y otras cosas. Por otro lado, también tenemos cosas como episodios especiales, episodios en los cuales quizás algunos conozcan la temporada de Crónicas Pokémon, que en realidad se trata de un compilado de ovas y episodios especiales que se quedaron en Japón. Desde la primera hasta la tercera temporada creo que abarcaban lo que era Crónicas Pokémon, pero lo cierto es que hay otros episodios que han ido liberando con el tiempo y que han llegado de una u otra manera.
En el caso de, por ejemplo, en Diamante y Perla, una vez que termina la serie, hay uno o dos episodios especiales en donde vemos el día a día de esta Dawn después de que pues Ash y Brooke se fueron. En Blanco y Negro también tenemos un episodio especial en donde Iris se va a entrenar con esta Claire. En X y Y tenemos un episodio especial donde Clemont se encuentra con este Sylan y cosas de ese estilo. Esos episodios nunca llegaron aquí porque nunca hubo un Crónicas Pokémon 2. Pero el hecho es que el anime ha tenido como que episodios especiales para darle continuidad a ciertos eventos. Por eso yo decía que quizás cosas como las subtramas que ya había mencionado al inicio de este podcast, quizás en Japón sí se concluyeron, pero aquí no tenemos idea porque jamás llegaron, nunca se tradujeron y nunca los quisieron entregar. Se limitaron únicamente a las temporadas correspondientes del anime. Y por otro lado también tenemos pues episodios pues más específicos. Por ejemplo, uno que se sale mucho de lo conocido es la serie de OVAs de Pokémon Orígenes, que es básicamente, creo que eran 5, creo que eran entre 4 y 6 episodios especiales en donde pues veíamos la historia de Red, el primer entrenador del primer juego, a través de su travesía en Kanto, en eventos pues bastante conocidos. Pero a final de cuentas era una serie de episodios para promocionar lo que en ese momento era algo nuevo, que era X y Y. Así que al final de la serie vemos cómo su Charizard Mega evoluciona a Charizard X y derrota a Mewtwo y todo eso. Pero a final de cuentas no dejan de ser episodios especiales, que su intención era contar la historia de los primeros juegos de una manera más fiel a los juegos y no como nos habían presentado el anime, que obviamente es una cosa que nada que ver. Y después tenemos lo que vendría siendo las webseries, que no sé si decir que estrictamente nacieron con Pokémon Generaciones. Pokémon Generaciones fue una serie de cortos que se estrenaron por ahí en el 2016-2017 para conmemorar el 20º aniversario de la franquicia, y que básicamente en los cuales pues veíamos distintos eventos importantes de cada una de las generaciones, desde cosas como Blue convirtiéndose el campeón derrotando a la Elite 4, el entrenador peleando contra Deoxys en el espacio, Cyrus siendo embullido por Giratina al mundo de distorsión, un montón de, o sea, todos los eventos importantes de los juegos, podríamos decir, eran relevantes. Pues ahí teníamos una pequeña recreación más fiel a nivel animado. Obviamente estos cortos pues le encantaron mucho a la gente y como que tuvieron muy buen recibimiento y dieron luz verde a otra webserie que se llamaba Las Alas del Crepúsculo, cuya intención era más contar la historia desde el punto de vista de, bueno, entrar un poquito más en detalle al lore, por decirlo de alguna forma, de Galar, donde veíamos pues una historia que se enfocaba en distintos personajes de la región de Galar. Veíamos la historia de Nessa, la historia de Alistair y otros tantos personajes, de Bea y otros tantos que pues ahí veíamos pues cómo veían a Leon, sus eventos, sus conflictos, cómo lo solucionaban, todo lo demás. La verdad es que esa serie es muy buena, sobre todo porque no, a diferencia de, por ejemplo, Generaciones y más adelante que voy a hablar de Evoluciones, no se respalda en lo que ya se había hecho, sino que se enfoca en nutrir se nutre únicamente una región en específico, que en este caso es Galar, que admitámoslo gente, no fue precisamente la mejor generación de todos los tiempos, pero gracias a esta serie pues podemos entrar más en detalle a cómo son sus personajes, cuáles son sus conflictos, sus gustos, sus miedos, y pues lo hace más interesante. En ese sentido creo que sí fue bastante bueno. Y más adelante, el año pasado, llegaría Pokémon Evoluciones, que básicamente es el mismo concepto de Pokémon Generaciones, solamente que incluyendo a Lola. Porque pues bueno, Generaciones llegó hasta X y Evoluciones obviamente ya considera cosas como a Lola entre sus tantas regiones, para recrear eventos. Pero básicamente es Generaciones 2, en el cual vemos eventos importantes de los juegos pues recreados en este formato de cortos. Y recientemente este año, esta semana, se estrenó una nueva webserie que parece ser está más centrada en lo que va a ser más como una Alas del Crepúsculo, lo cual agradezco muchísimo. Van a ser 6 episodios en el que nos van a contar la historia de un personaje
que básicamente se hace amigo de un Zorua y de ahí en adelante no sabemos qué más. El primer episodio es básicamente el planteamiento del contexto. Estamos en Hisui, nuestro protagonista se hace amigo de un Zorua y pues estamos en este contexto de que en Hisui pues no les agradan los Pokémon. Dicen que no se pueden convivir con ellos porque son bien peligrosos y te van a matar y quién sabe qué más. Mientras que aquí pues tratan de irse por otro lado. Entonces, en ese tipo de entre todos estos contenidos alternativos también tenemos el manga. Pero antes de hablar del manga, me gustaría pues añadir que los cortos, las webseries, me parecen una idea bastante buena. Es una manera de hacer fanservice sin necesariamente eh, echar a perder otras entregas u otros productos como lo puede ser el anime o los videojuegos. Básicamente las webseries lo que hacen es presentarnos una serie de historias nuevas, una serie de personajes nuevos, pero sin necesariamente usar de palanca conceptos o otros medios ya existentes, ¿no? Es decir, no es como que aparezca en el anime y nos presenten una historia completamente distinta y dejando de lado a Ash y compañía, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces por ese lado las webseries me parecen bastante bien, pero creo que les falta un poquito de ambición, como Pokémon en general, ¿verdad? Sobre todo porque las webseries pues está bien que sean cortos y todo eso, pero no estaría mal que fuesen cortos de 15, 10 minutos, porque eso de que sean pequeños episodios de 6, 8 minutos, pues sí se siente bastante corto. Se siente que no aspiran a mucho, pero pues bueno, no hay nada más que hacer. Si les funciona y lo van a seguir haciendo, pues hay que agradecer al menos que estén intentando cosas nuevas. Ahora sí, hablando del manga, podríamos decir que es una alternativa al anime. Creo, si no me equivoco, el manga fue primero que el anime, en muchos sentidos. Ah, el origen del manga como tal, pues es como varios productos japoneses. Hay que remontarnos a justamente el inicio de la franquicia. Pokémon nace, existe, sale el juego, no le va del todo bien, pero luego sucede lo de Mew y entonces empieza a explotar. Entonces la gente, pues varios empresas, compañías dicen, oye, me gustaría aprovechar la propiedad de Pokémon que está en su boom para hacer un contenido alternativo. Y es así como nacen cosas como el TCG y obviamente el manga. Originalmente, pues como buenos productos de mercadotecnia, su único propósito era pues el de vender. El de, mira, está este nuevo producto, así que vamos a sacar un contenido alternativo para sacarle más dinero, ¿no? Básicamente esa era la filosofía. Ahora, no sé si se alinearon los planetas o tuvieron mucha suerte en Game Freak y Nintendo, pero la gente, los productores, los creativos que les tocó dirigir cosas como el anime y el manga, se nota que lo entregaron todo o bien estaban muy entregados con la franquicia, porque a veces muchos de estos contenidos son como que muy separados, es decir, no se toman muy en serio muchas de las reglas generales de la serie, pero en el caso del manga y otras cosas, pues la verdad es que sí. Es verdad que se han visto cosas como videos como Icebergs y los media super perturbadora. A veces te quieren pintar el manga de Pokémon como una cosa super dark, de que todos se mueren y super violento y todo lo demás. Pero la verdad es que no. El manga de Pokémon es pues básicamente una serie es un manga de aventuras tal cual, dirigido para niños. Tiene alguna que otra escena medio subida de tono, pero más que nada, pero nada muy grave. O sea, sin contexto parece una cosa súper aterradora, pero en realidad ya cuando estás viendo la historia es básicamente pues algo muy común. Que realmente no tiene mayores consecuencias más allá de decir, ay, mi Pokémon está herido, qué problemón. Aquí en México el manga es publicado por la editorial Panini, los cuales llevan hasta el momento desde rojo y azul hasta actualmente van por Pokémon Esmeralda, y por alguna razón cuando consiguieron la licencia de Pokémon empezaron con blanco y negro, no entiendo por qué, pero bueno, después de ahí ya empezaron con rojo y azul, oro y plata y las demás series. Las he leído todas hasta Esmeralda, lo cual pues está bastante bien. Pero debo decir que como contenido alternativo el manga es muy bueno, en el sentido de que puedes encontrar muchas curiosidades e ideas que se notaban que ahí estaban, pero por cuestiones de tiempo o imaginación o creatividad, como ustedes lo vean, como que al final nunca llegaron ni al anime ni a los videojuegos, pero como que ahí estaban. Por ejemplo, en el arco de Rojo Fuego y Verde Hoja, eh, uno de los plots en esa historia
es que Red, Blue y Green tienen que aprender a utilizar los ataques definitivos de los Pokémon de tipo fuego, tipo agua y tipo planta, como lo es Planta Loca y no me acuerdo los otros dos ataques. Y para hacerlo, no es solamente que el Pokémon aprenda a utilizar el ataque, sino que tienen que hacer una cosa bien rara, de que tienen que coordinarse los sentimientos del Pokémon y del usuario para que puedan utilizar este ataque por medio de una pulsera. Y yo cuando lo estaba leyendo dije, pues esto es el concepto de la mega evolución. O sea, esta idea es básicamente la mega evolución, solamente que en vez de mega evolucionar lo que hacen es un ataque definitivo. Entonces ahí es donde te das cuenta de que en la compañía Pokémon como que tienen muchas ideas, tienen bastantes ideas, que algunas las dejan enlatadas para otra situación y otras las explotan en futuros juegos. Entonces es por ello que a veces llegan sucesos como el episodio de esta semana de Pokémon de Lily y el Nihilengo que toma su forma, o cosas como por ejemplo que en los remakes de Rubí y Zafiro, la trama del episodio Delta es que tienes que tomar un cohete, bueno, que tienes que volar con Rayquaza hacia el espacio para luchar contra Deoxys, que originalmente eso también era como que un rumor de escuela, cuando salió Rubí y Zafiro, de que tenías que utilizar el cohete de la ciudad Mosti para ir al espacio y pelear contra Deoxys o Hirachi. Ahí es donde te das cuenta que a lo mejor esas ideas siempre han estado ahí, pero por cuestiones de tiempo, creatividad o lo que sea, jamás las implementan. Y el manga está lleno de eso, lleno de eso. Sobre todo por ejemplo, también lo ya mencionada Pokébola GS. En el manga aparece la Pokébola GS y básicamente la explicación que nos dieron sobre por qué de la trama que iba a tener en el anime, pues es la trama que tiene en el manga. Resulta que la Pokébola GS contiene a Celebi y con él pueden viajar en el tiempo y un montón de cosas raras. Y pues ahí está, mientras que el anime, el concepto ahí estuvo, pero nunca se explotó en el manga. Claro que sí, y se hizo todo un arco con ello, lo cual está pues bastante padre, honestamente. Por otro lado, también está el hecho de que en el manga pasa el tiempo, a diferencia del anime donde Ash es un inmortal y siempre tiene 10 años y cada vez se ve más joven. En el manga pasa el tiempo. Personajes principales como Rojo, Blue, Green y otros tantos, pues resulta que a día de hoy creo que ya son veinteañeros en el lore del manga, o sea, ya son como, pues ya son adultos, como bien se puede decir, mientras que los nuevos protagonistas pues obviamente tienen otro tipo de rango, otro tipo de edades. Otros conceptos interesantes es que, por ejemplo, las Pokébolas tienen la característica de que puedes ver a los Pokémon a través de ellas. Al principio pensé que era como que una manera de representar cómo el Pokémon pues veía por fuera, pero después se nota que sí, que es como que, mira, puedo ver a mi Pokémon. Y luego hay otras cosas que suceden que en el anime no, dices, ¿por qué no ocurre en el anime? Pero en el manga ahí resulta que es muy común, como que por ejemplo, no sé, están en una pelea y luego X personaje quiere lanzar un Pokémon y entonces cuando saca la Pokébola le lanzan un rayo de hielo y la congelan y entonces ya no puede utilizar la Pokébola. Eso tú dices, ¿por qué no lo hicieron antes en el anime? Y en el manga es muy común que salgan con ese tipo de cosas, o Pokébolas que las destrozan o cosas de ese estilo. Entonces es una fuente de información muy padre, además de que también se presta a otras interpretaciones de las mismas historias, porque a final de cuentas el manga no sigue ni la historia de los juegos ni la historia del anime. Como todo buen contenido alternativo, hace su propia historia, hace su propio lore, se desarrolla a su manera y a final de cuentas nos va presentando personajes propios. Es por ello que es muy divertido ver cómo pues la comunidad, los fanáticos de Pokémon pues discuten sobre cuáles son los mejores personajes y ves guerras estilo de que es que Ash y los personajes del anime, pero luego llega la gente que dice, pero es que el manga porque Yellow y Red y quién sabe quién más, y entonces suceden un montón de discusiones y luego ves cambios muy drásticos, pero que tú dices, pues es que están en la libertad de hacerlo. Cosas como que por ejemplo Mei, el personaje de Mei en el anime es hija de Norman, el líder de gimnasio del quinto gimnasio de Rubí y Zafiro en el anime, pero luego te vas al manga y resulta que Mei es la hija del profesor Birch, pues el profesor de la región, y Brendan, el protagonista del Rubí y Zafiro, es el hijo de Norman en el manga.
Y obviamente esto da lugar a que los personajes sean bien distintos, y el personaje de Mei del manga, que en el manga se llama Zafiro, y el personaje de Mei en el anime son bien distintos. Son dos personalidades completamente distintas, nada que ver una con la otra, lo cual yo agradezco muchísimo, porque pues de nuevo da lugar a que pues uno empiece a crearse un punto crítico y decir qué versión es mejor, el manga, el anime, sus Pokémon son mejores en el manga, en el anime, la historia del manga y del anime está más padre y todo lo demás. Por ejemplo, en el manga, Zafiro, o Mei, como la quieran llamar, ella, su objetivo es ser la mejor entrenadora y conseguir las medallas de gimnasio, mientras que en el anime pues todos sabemos que Mei lo que hace es convertirse en coordinadora Pokémon para ser la presentadora y todo lo demás. Entonces ahí es donde uno dice, wow, o sea, qué tan diferente es un medio de otro. Y yo la verdad recomiendo mucho leerse el manga, porque de nuevo da lugar a mucho a este tipo de curiosidades. Eso sí, el manga no es perfecto. De repente hay unos episodios en los que se mete como que mucho texto y se pueden hacer algo pesados. Pero en general las historias están bastante padres. De hecho, ahora mismo que acabo de leer la historia de Rojo Fuego y Verde Hoja, se me hizo muy padre esa historia, sobre todo por el concepto con el que manejan a Deoxys. Que pues en el anime y en los juegos pues tienes una visión, en la película también, pero luego me gusta más su interpretación del manga, es un poco más compleja, y la verdad es que da lugar a otro tipo de historia mucho más interesante. El arco de Rubí y Zafiro está buenísimo. Rubí y Zafiro es probablemente, al menos de lo que llevo, el arco más entretenido. No sé si el mejor, pero el más entretenido por el nivel de acción, la participación de los personajes, los eventos, incluso algo tan divertido de hacerle bullying como es el equipo Aqua y el equipo Magma, que son unos equipos absurdamente ridículos por sus objetivos, porque uno quiere mar y el otro quiere tierra. En el manga pues vamos a decir que tienen una faceta mucho más interesante. Los líderes de gimnasio también tienen otro tipo de personalidades que los hacen muy interesantes. Y de nuevo, como los episodios son más enfocados en estos arcos de personaje, pues te da lugar a distintas situaciones que pues a uno le pueden llamar mucho la atención o le pueden parecer meras curiosidades. Como es el asunto de que esta Winona y Wallace como que tienen ahí un amorío prohibido, o el hecho de que, o bueno, para los amantes del shipeo, en Rubí y Zafiro, pues tanto Rubí como Zafiro como que sí se aman y son la pareja perfecta. Está todo el asunto de que Yellow le quiere contar sus sentimientos a Red, pero no tiene mucha confianza en ello. Entonces, si a ustedes les gusta todo el asunto del shipeo, créanme, en el manga se van a satisfacer como no tienen idea. Está el personaje de Green, que es para mí el mejor personaje que Pokémon ha creado en todos los tiempos. Lástima que pues se limita a ser un personaje de manga. Más adelante pues va evolucionando y se convierte en Leaf. Bueno, ahí entran pues también conflictos de qué personajes son canon y cuáles no. O bueno, cómo funciona el asunto de los personajes en Pokémon. Porque por ejemplo en el manga pues tenemos a Green, que es una chica, que es la tercera usuaria de la Pokédex, que acompaña a Rojo y Blue en sus aventuras. Y más adelante, en Rojo Fuego Verde Hoja, pues cambia de atuendo y se convierte en lo que nosotros conocemos como Leaf, la chica protagonista de los remakes de Rojo Fuego y Verde Hoja. Y ahí entra la discusión, ¿es Leaf en los videojuegos Green o es un personaje distinto a la Green del manga? Y luego tenemos casos bien raros, como por ejemplo pues lo que ocurrió en los juegos, ¿no? De que en Pokémon Cristal aparece la protagonista Crystal, que aparece en el manga, pero más adelante en los remakes aparece esta Lyra, que como no he llegado al arco del manga de ¿cómo era? Heart Gold Soul Silver, pues no sé si Lyra es una nueva identidad de Crystal o quizás es un personaje distinto. Hasta donde yo sé es un personaje distinto, pero pues no sé, no he llegado ahí. Entonces llegan este tipo de confusiones de que entonces qué personaje es cuál personaje, cómo se llaman y cosas de ese estilo. Hay que saber diferenciar pues justamente entre sus distintas versiones, pero a veces a la gente se le puede hacer muy complicado todo ese asunto.
Otra cosa que me parece muy padre del manga es que no se limite a hacer la típica historia de que quiero conseguir las medallas de gimnasio y luchar en la Liga Pokémon, sino que tienen sus propios arcos narrativos en los cuales la Liga Pokémon no es la meta, sino que tienes otras historias como hay que detener al equipo malvado de la región para que no destruya el mundo o cosas por el estilo. Y de paso te meten cosas como pues, los líderes de gimnasio, la Elite 4 y otros personajes incidentales que más o menos pueden ser interesantes en toda la historia y que honestamente le dan mucho más importancia a este tipo de personajes en el manga que en el anime o en los juegos. Creo que en los juegos la única generación que le da su lugar a los líderes de gimnasio es blanco y negro. Más adelante en el anime es un estira y afloja. A veces son personajes que aparecen un episodio y nomás aparecen ese episodio, y otros son personajes más o menos importantes que pues tienen más de una aparición. Pero al final de cuentas, si quieren ver facetas de nunca antes vistas de personajes como la Elite 4, campeones y líderes de gimnasio, váyanse a leer el manga porque les va a encantar. O sea, si son fanáticos de un líder de gimnasio en específico, en el manga van a encontrar todo ese tipo de fanservice o bueno, una nueva faceta, una nueva caracterización que creo que les va a agradar más de lo que se haya logrado en otras líneas principales como lo pueden ser los videojuegos o el anime. Y pues bueno, a resumidas cuentas esa es como que mi opinión general del manga. Yo les invito a que me dejen en los comentarios si han leído los mangas, si han visto alguno de esos contenidos alternativos, cuáles les gusta. No se limiten únicamente a cosas como los cortos o este tipo de cosas. Díganme si han visto cosas como, no sé, juegos como Pokémon Ranger o otras cosas más. Entonces yo los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan de este tipo de contenidos, qué les ha gustado, qué si lo disfrutan más incluso que los juegos de la línea principal o el propio anime. Y pues bueno gente, yo creo que me voy despidiendo. Este ha sido otro episodio más o menos corto. Estoy considerando hacer transmisiones en vivo, pero aún creo que aún estamos algo lejos de eso. Pero ya lo veremos en su futuro. Por el momento yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por escucharme y espero que me dejen sus comentarios, sus likes y todo eso para que este proyecto pues crezca más, un poco más adelante. Entonces yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.